En fin, bueno, y precisamente vamos a charlar enseguida con una periodista que ha investigado de manera exhaustiva la corrupción en la petrolera mexicana, en Pemex, y que es autora de una trilogía de libros, Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, que se publicó en 2010 y por el que recibió el Premio Nacional de Periodismo, El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, que es de 2011, y Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana, 2017. Hablo de la colega Ana Lilia Pérez, a quien nos da mucho gusto recibir aquí en Los Periodistas. Ana Lilia, bienvenida aquí a Los Periodistas. Hola. ¿Nos escuchas, Ana Lilia? Sí, yo los escucho muy bien. Ah, perfecto. Ahora sí, estamos muy bien. Bienvenida, Ana Lilia, ¿cómo estás? Me escucharon, muy contenta de conversar con ustedes. Gracias. Ana Lilia, seguramente has estado dándole seguimiento a toda la información que se ha publicado en las últimas horas. Y pues bueno, hay muy pocos periodistas en México que tengan una especialidad como la que tienes tú, y específicamente en el saqueo a petróleos mexicanos. Yo lo que te preguntaría es, ¿qué crees tú, con tu experiencia, a qué acuerdo se llegó con Emilio Lozoya? Y si ese acuerdo del que se está hablando tanto desde la Fiscalía como desde la Presidencia de la República le beneficia a México, o pues va a terminar beneficiando o teniendo más fines políticos, Ana Lilia Pérez. Bueno, está la parte patrimonial, que es importante. El presidente ha hablado de un monto de lo que se podría regresar a las arcas públicas. Sin embargo, no creo que sea lo más relevante en este caso. Ya Álvaro comentaba cómo Emilio Lozoya decide colaborar con la justicia mexicana, pero después de que había perdido todos los recursos que presentó en España para evitar su extradición. Él no quería venir a México inicialmente, pero al ir perdiendo todos los recursos, no había una salida para él más que llegar a un acuerdo de colaboración, que sería en esos términos en general. Pero yo iniciaría haciendo una analogía de lo que representa este caso, porque creo que por lo simbólico es lo que resultaría más importante para la administración actual. Recordemos que una de las banderas principales del gobierno de López Obrador es el combate a la corrupción y la defensa de petróleos mexicanos. Y el caso Lozoya por eso es tan relevante. Algo que por muchos años fortaleció a la mafia siciliana, volviéndola impenetrable, se llama omerta. Era el código de silencio que impedía a sus miembros informar sobre cualquiera de sus actividades. Yo hago esta analogía para este caso porque sí es verdad que Emilio Lozoya está dispuesto a colaborar e informar de cómo se habían repartido los supuestos sobornos para dos de los casos que se le están imputando inicialmente, que es el de los sobornos de Odebrecht propiamente y el de la compra de Pemex a la empresa Agronitrogenados de toda esta instalación chatarra. Pues lo que veríamos es precisamente el rompimiento de ese omerta. Y el rompimiento de ese omerta llevaría a que se procese, diría yo, todo un sistema. Ustedes cuando comenzaron a enunciar
en el preámbulo hablaban del padre de Emilio Lozoya. El padre de Emilio Lozoya, uno de los amigos de juventud de Carlos Salinas de Gortari junto con Manuel Camacho Solís, y que fue funcionario de alto nivel en una etapa en la cual se privatizaron distintas empresas, incluida precisamente esta planta que después se le recompra al privado años después y como chatarra. Y creo que si la administración actual procesar y logra procesar exitosamente estos casos a través de lo que con lo que colabora Emilio Lozoya, lo que se está procesando es precisamente un sistema que permitió que por años se hicieran negocios terribles para el patrimonio de petróleos mexicanos, pero benéficos para distintas administraciones que vienen desde Carlos Salinas de Gortari y hasta el periodo de Enrique Peña Nieto. Entrando a los dos temas que bueno, tenemos un problema para escucharte con nitidez, Ana Lilia. Quizás estás en un lugar donde tienes una mala recepción en tu teléfono. Vamos, si te parece, a restablecer la comunicación después de una breve pausa. Si puedes moverte en un lugar donde podemos tener mejor nitidez en la comunicación y retomamos la conversación, que es muy, pero muy relevante, Ana Lilia. ¿Está bien? Sí, está bien. Correcto. Vamos a una brevísima pausa. Hola. Y volvemos. Volvemos a los periodistas. Estábamos platicando, y nos da mucho gusto tenerla aquí en Los Periodistas, con Ana Lilia Pérez, colega periodista que ha, como le decíamos, documentado el saqueo de los mexicanos, y nos informaba justamente, antes de irnos al corte, de pues cómo se ha dado justamente estas relaciones para pues el desincorporar o comprar, en este caso, la planta como agronitrogenados. Ana Lilia, continúa por favor con lo que nos estabas informando aquí los periodistas. Sí, hablábamos de que una vez que se rompa este código mafioso y Lozoya esté dispuesto a colaborar, bueno, lo que significaría para el gobierno actual sería un éxito con dos casos muy representativos. Primero, las imputaciones que se le hacen sobre los supuestos sobornos de Odebrecht. Emilio Lozoya los habría recibido en un periodo en el cual él fungía como coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en el exterior. El vínculo de Emilio Lozoya con Peña Nieto se habría dado a través de Luis Videgaray, quien lo habría llevado a colaborar con ellos en la campaña. Aquí un punto bien importante, porque si Emilio Lozoya va a hacer declaraciones e imputaciones, pues sería también la venganza de Lozoya contra un funcionario clave, que fue quien lo llevó al gabinete, pero también fue quien lo sacó del gabinete. Fue Luis Videgaray, por intervención de Luis Videgaray, que él deja Petróleos Mexicanos. Pero sería un caso muy relevante, porque recordemos que los sobornos de esta empresa brasileña que se dieron por medio mundo, pues se han procesado en más de una decena de países, y México es el que ha quedado rezagado. En países de Sudamérica se ha llegado a niveles muy altos. Brasil es un ejemplo, Brasil mismo como cuna de este proceso, que se convirtió en el caso más grande de corrupción global, y que México es el que falta en procesar este tema. Y el otro caso es el de la compra de la planta chatarra de agronitrogenados, y sería muy simbólico porque no fue el único
único negocio que hizo un director de Pemex, y Emilio Lozoya no fue el primer director de Pemex en un negocio de esta naturaleza. De hecho, era todo un sistema donde desde el director general, los directores y los operativos, pues realmente lo que hacían era administrar, gestionar, aprobar negocios que casi siempre resultaban en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos. Pero si se procesa exitosamente este caso, pues representaría, digamos, la aplicación de la justicia para este tipo de negocios que habrían hecho de Pemex un desastre en términos financieros. Por eso es tan relevante que en estos dos casos se lleven adelante las investigaciones, pues como ustedes han comentado, que se hagan las imputaciones para arriba. Recordamos todos esa frase que sonaba medio advertencia velada de quien era el abogado de Emilio Lozoya, Javier Cuello Trejo, quien una y otra vez ante los medios decía que Emilio Lozoya no se mandaba solo, que estaba dispuesto a decir quiénes más habrían participado, y ahora eso es lo que esperamos. En efecto, el director de Pemex no, por cómo se lleva la administración misma, no es quien puede avalar este tipo de compras. Hay un consejo de administración donde entran secretarios de Estado, representantes del sindicato de Pemex y otros funcionarios, y esos son precisamente el tipo de personajes que estarían bajo investigación. Hay un punto importante en el caso de la compra de la planta de agronitrogenados. Sí. Aún cuando no se va a encontrar un documento donde Enrique Peña Nieto avale esa compra, puesto que no era su gestión como presidente, sí representaba para Enrique Peña Nieto una prioridad. Y incluso hay un informe de gobierno de Enrique Peña Nieto donde refiere, dentro de todo lo que se hizo ese año, bueno, lo que aparentemente se hizo, está precisamente la adquisición de la planta de agronitrogenados, que él promueve como un logro de su gobierno. Cuando el tema llegó al Consejo de Administración de Pemex, ya se había operado todo el mecanismo para su compra. Entonces, es un tema que fue un negocio que se hizo fuera de Petróleos Mexicanos, después llega al Consejo y se avala por parte del Consejo, pero este es el tipo de información que si Emilio Lozoya se ha dicho dispuesto a colaborar, pues veremos que se procese. Ana Lilia, efectivamente, además de la formalización en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, integrado además de Luis Videgaray, por el secretario de Energía, que era Pedro Joaquín Caldwell, por el secretario de Economía, que era Ildefonso Guajardo, pudo ser también Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, alguien que dio su aval para esa operación. Bueno, he comentado que la planta, la adquisición de la planta de agronitrogenados era un tema de presidencia, y tan era un tema de presidencia que se incluye en uno de los informes de gobierno de Enrique Peña Nieto. Había un proyecto donde aparentemente se iba a poner en marcha toda la producción de fertilizantes para el país. Ese era el pretexto. Ese fue el pretexto que se usó para imponer a Petróleos Mexicanos la compra de una planta que tenía años parada, años como chatarra, y que incluso cuando se llevó al Consejo de Administración solamente se presentó como información de un negocio que ya se estaba realizando, y ya había información clarísima del tipo de pasivos que se tenían en esta planta. Es decir, todo el mundo sabía que era una planta chatarra, y aún así se avaló que Petróleos Mexicanos la comprara, y se avaló que la Secretaría de Hacienda asignara presupuesto para ello, y que Pemex se endeudara con bancos distintos para comprar esa planta. Dudo que se pueda retribuir
disminuirá a Petróleos Mexicanos el daño patrimonial. El daño patrimonial por la adquisición de esa planta, el daño patrimonial por asignar contratos a cambio de sobornos a empresas como Odebrecht. Este tipo de negociaciones han representado una sangría para Petróleos Mexicanos y es parte de lo que tiene a Petróleos Mexicanos en una condición económica muy complicada. Creo que el procesamiento de estos casos sería más bien algo muy simbólico para la administración actual. Ana Lilia Pérez, hay dos momentos, como bien señalas, clave en la vida común entre Lozoya y Videgaray. Una es cuando él lo lleva ante Peña Nieto, cuando Videgaray lleva a Lozoya ante Peña Nieto, y uno es cuando lo saca de la vida de Peña Nieto, es decir, que lo corre de la administración pública. Pero hay uno intermedio, que es el que cuenta Javier Cuello Trejo, que es donde le dice, tú firma. O sea, cuando se da esta adquisición fraudulenta a todas luces, es Videgaray quien le dice, firma de acuerdo con Javier Cuello Trejo. Lo ha contado, nos lo contó a nosotros en alguna entrevista, pero también lo ha contado en algunas otras entrevistas de prensa. Sí hay se rompe pues con Lozoya la omertá que existía en ese grupo compacto de amigos atlacomulcos, o como lo queramos llamar, ese PRI que supuestamente era la esperanza del PRI y que resultó igual o más bien más podrida que todos los PRIs. Pero se rompe la omertá. ¿Tú crees que el gobierno está pensando en abrir todavía más opciones a quien quiera acercarse y denunciar y ofrecerles esta misma opción de pues un acuerdo con la Fiscalía para que declaren todo lo que pasó en estos últimos años? Pues a mí me parece que este sería el caso clave para que se comience con ese tipo de procesos al más alto nivel. La responsabilidad por encima de Emilio Lozoya eran los secretarios de Estado y por encima el entonces presidente de la República. Si hablamos del caso Odebrecht, por ejemplo, se habla de esos supuestos sobornos que habría recibido Emilio Lozoya en un periodo en el cual si ese dinero fue a parar a alguna parte era precisamente en la campaña de Enrique Peña Nieto. El presidente ha dicho que no se iba a procesar el pasado, pero creo que con el caso Lozoya se llegó el momento en que se va a mirar al pasado y en el cual si se aplica la ley como debe aplicarse sin sesgos, el tema se va a llamar Enrique Peña Nieto y los secretarios de Estado que fungieron como participantes en este tipo de negocios. Emilio Lozoya no se mandaba solo y aquí tenemos dos casos clave que van conectando y que nos demostrarían responsabilidades, quebrantos en contra de Petróleos Mexicanos por parte de esos representantes del viejo PRI, del nuevo PRI, y que creo que por ahí va el mensaje que busca dar la actual administración de procesar estos casos de corrupción. Si se queda no creo que sea para niveles inferiores, este tema de colaboración va hacia arriba, eso es lo que se espera, porque de lo contrario pues resultarían un fiasco. Y bueno, aquí una de las banderas principales de la actual administración es precisamente el tema de combate a la corrupción. Estos casos serían clave para que se dé una muestra clara de que se va avanzando en ese sentido, porque ahora mismo ustedes están hablando de otro de los temas, este caso del hijo de Manuel Bartlett, que nos demuestra que pues la corrupción sigue latente, ¿no? Se ventiló el caso a partir de medios de comunicación que lo investigaron, pero no es posible que ese tipo de conductas se sigan solapando. Sí, efectivamente.
por eso pues es tan importante que los medios de comunicación, que los periodistas cumplan con su trabajo con todo rigor. El caso tuyo, Ana Lilia, es, tú documentaste el saqueo no solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino también el saqueo en el sexenio de Vicente Fox y en el sexenio de Felipe Calderón, que en esto no son diferentes a los priistas. Así es, Álvaro, y hicimos este tipo de investigaciones, de publicaciones en el momento en que estaban ocurriendo esos actos de corrupción. Por ejemplo, toda esta trama del tema, una parte del tema Odebrecht, de la compra de la planta agronitrogenados, yo publiqué investigaciones en el momento que estaban ocurriendo y publiqué después un libro donde habla, el PMRIP habla precisamente de ese sistema que comienza con la privatización de muchas empresas públicas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y cómo al paso de los años esas empresas chatarra fueron recompradas con dinero público. Es decir, ha sido un quebranto a los bienes de la nación, una afectación al patrimonio de los mexicanos que no tuvo ninguna diferencia con la alternancia en el poder con Vicente Fox. Yo publiqué, revelé el tráfico de influencias que hacían los hijos de Marta Sagún en Petróleos Mexicanos cuando Vicente Fox despachaba en Los Pinos, cuando los hijos gestionaban, se hacía presión en Pemex para que se asignaran contratos a una empresa que entonces nadie conocía, que se llama Oceanografía, y me puse a investigar todo el desarrollo de esa empresa, el cómo se asignaban los contratos. Después investigué toda la operación de los cárteles de la droga dentro de Petróleos Mexicanos para desarrollar todo ese mecanismo de saqueo, de robo de combustible. Y bueno, en mi caso hubo consecuencias pues terribles. Realmente tuve que irme varios años del país en exilio, y bueno, aún así seguí publicando. A mi regreso a México continué con mis investigaciones, porque ese es el trabajo de los periodistas, documentar los asuntos de interés público independientemente de el régimen en el cual se viva. Ana Lilia, ha sido un gusto platicar contigo y muy esclarecedor también, porque te has especializado lamentablemente en el saqueo a petróleos mexicanos durante muchos años. Seguramente vamos a seguir platicando contigo, porque este canto de Lozoya pinta para ser duradero. Muchísimas gracias, Ana Lilia. El gusto es mío, y que tengan una buena noche. Gracias, muchas gracias.